Vamos a comenzar dando gracias al Señor. Le voy a pedir a Ariel que nos guíe en oración para que comencemos. Oremos. Gracias a Dios te damos por tu amor, gracias porque podemos reunirnos, Señor, esta tarde en torno a tu palabra. Te agradecemos por este tiempo que podemos aprender un poco más de ella. Te agradecemos también por el tiempo del live, por su preparación. Y te agradecemos, Señor, porque creemos que cada uno de estos días miércoles que hemos podido reunir, Señor, hemos avanzado un poco más en el conocimiento, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe esta reunión, esta clase. Y te agradecemos y te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Amén. Bien. La semana pasada vimos la importancia de las conexiones para poder interpretar el texto, ¿cierto? De cómo era, básicamente, cuando digo conexiones, lo que estamos descubriendo en el texto es su estructura, ¿cierto? Consecuencias, razones. ¿Cuáles son esas palabras importantes que yo les mencioné la semana pasada, de las cuales conversamos? ¿Se acuerdan? Palabritas, como así que, ¿se acuerdan? Por lo demás, si ustedes van viendo el inicio de los capítulos, incluso el inicio de los títulos y subtítulos, que no son claramente inspirados, pero sí están puestos allí para que podamos entender mejor, o a veces nos ayudan mucho, la verdad. Pero por ejemplo, en el capítulo 2, ¿qué dice? Al principio, ¿cuáles son las palabritas que usa el capítulo 2? En otro tiempo ustedes. En el 2, por tanto. Ah, perdón, faltan. Filipenses 2. Buenas tardes. Filipenses, hola Pame. Filipenses 2. Ahora sí. Por lo tanto, ¿no? Por tanto, dice. Por tanto, dice la NBI. ¿Cierto? Luego, si nosotros vamos más adelante, usa la misma palabra en el 2.12. ¿Cierto? Lo mismo, por tanto o por lo tanto. Aquí usa por tanto. Acá dice así que. Así que, ¿ya? Si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 3, inicia con por lo demás. Por lo demás. Usa de nuevo el así que en el 4. Por tanto, ¿en qué versión te leyendo? Por lo tanto, Por lo tanto, NBI. Las palabras son las mismas, ¿se fijan? Así que, por lo demás, en el 4.8, y así para adelante, podemos ver que hay palabras que nos ayudan a descubrir la estructura que Pablo le ha dado a su epístola. ¿Ok? En este caso, Filipenses. Bien, y es súper importante saber eso, porque Pablo no está hablando en el aire, está hablando desde el principio de la carta hasta el final, y lo ideal es que nosotros podamos leer la carta, siempre las cartas, leerlas completas. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los contextos? Hay un texto tiene un contexto inmediato. ¿Que cuál sería? Tal vez no lo dije tan explícitamente, pero se lo voy a decir ahora. ¿El inmediato cuál sería? No, el contexto inmediato escritural sería, no, la perícopa o la sección que uno separa, que tiene una idea, una sola idea. ¿Me entienden? Si uno lee un versículo, miren, por ejemplo, Ariel, si podía ayudarme. Ya, en el 2, la perícopa o la sección que tiene una sola idea, que la desarrolla, 2 del 1 al 11. ¿Se fijan? La 2 del 1 al 11 es una sección. Es un término técnico llamado perícopa. ¿Pero será porque está dividido por subtítulos? No, olvide los subtítulos. ¿Sigue como el tema principal de la carta? No. De hecho, el subtítulo se pone porque como que cambia de idea. Ah, perfecto. Pero a veces nos podrían poner el subtítulo, nos pueden poner el subtítulo en otra parte, cuando no hay palabras conectoras tan claras, y nos tuercen la idea. Claro, pues lo que pasa es... Pero no debiera. Es que lo que pasa es que son los subtítulos los que nos da problemas. Y eso están hechos por
Ideal no seres tener humanos, Biblias con- o sea, seres humanos no inspirados. ¿Ah? Ideal no usar Biblia con subtítulos. Ideal. Y yo siento que, bueno, a uno la ayuda. Te ayuda, no, sí te ayuda. Pero, Ale, pero una vez que tú ya tenés experiencia, o más bien dicho, entrenamiento en la escritura, tú vas a cachar que se están quedando con un texto y pasándolo para el otro lado. Ya. ¿Me entendí? Pero aquí es fácil porque dice por lo tanto en el 10. Perdón, en el 12, no veo nada. En el 12. ¿Ya? Así que, Entonces, sí, por eso es más claro. ¿Por qué dije esto? La perícopa sería, entonces, el contexto de, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, el contexto inmediato es 2 del 1 al 10. El siguiente contexto, ¿cuál sería? El contexto le llaman contexto mediato. La carta completa. La carta. ¿Cuál sería el siguiente contexto para poder entender la carta de Filipenses? ¿a quién va dirigida? No, esos son históricos. Pero está bien, contexto histórico. Está súper bien, contexto histórico, para saber a quién va dirigida, el objetivo, lo que vimos, ¿cierto? Pero yo lo pasé muy rápidamente esto. Acuérdense que el siguiente son todas las cartas de Pablo. Ese es el siguiente contexto. O sea, para entender el corpus paulino, apréndanse estas palabritas. Para entender el corpus paulino, o sea, todas las obras de Pablo, hay que leer el corpus paulino completo. Todas las cartas de Pablo. Corpus juanino. ¿Qué sería? Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Y así para adelante. Ahora, el siguiente contexto serían todas las cartas, luego el Nuevo Testamento y luego la Biblia completa. Ese es todo el contexto bíblico. Y todo eso tiene un contexto histórico, un contexto cultural distinto, etc. ¿Ya? Por eso que es un trabajo arduo entender la Biblia. Pero la podemos entender, o sea, es un trabajo arduo entender mejor la Biblia. ¿Me explico? Todos podemos entender la Biblia, pero podemos sacar mejor provecho si nosotros aplicamos este tipo de estrategias, más bien dicho, metodologías para entender. ¿Ok? Bien, entonces vamos a leer 4 del 4 al 9. Leo en NB. Ok. Alégrense siempre. Ahí estamos. Sí, está, sí. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Ok. Bien, esta parte es la parte práctica de la epístola. ¿Se acuerdan? Que Pablo habitualmente hace una parte teológica, una parte práctica. Bueno, aquí está diciendo qué es, por qué está escribiendo la carta. Por eso se le llama la carta del gozo. Esa es la carta del gozo. Pablo exhorta a cómo vivir con gozo, confianza en Dios y la mente enfocada en lo correcto. Pablo está escribiendo desde la prisión, nos muestra que la paz y el gozo no dependen de circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Es así de simple. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de vivir con gozo y confianza en Dios, tenemos que pensar que el Señor nunca está pensando y nunca está pidiendo que estas cuestiones para nosotros sean perfectas. Porque nadie tiene un gozo perfecto, ¿o sí?
de los presentes que Él tiene un gozo perfecto. ¿No es cierto? ¿Y por qué razón? Muchas veces por falta de fe, por el pecado, por estar enfocado en cosas que no son importantes, estar más enfocado en las cosas que en las personas. El apóstol Pablo nos da muchas directrices para poder vivir la vida. Hay un concepto que, no sé si han escuchado ustedes, el concepto de vida cristiana. Quiero que, después de lo que hemos hablado, y de todo lo que yo he predicado en estos 15 y tantos más años, ¿qué opinión tienen del concepto vida cristiana? Cuando uno dice, bueno, vamos a ver las aplicaciones aquí para la vida cristiana. ¿Qué opinión tienen de ese concepto? ¿Será un término correcto? ¿Será mal utilizado o será mal entendido? ¿Qué opinan? Les voy a preguntar de otra manera. ¿Quiénes son creyentes aquí? ¿Qué clase de vida tiene usted? ¿Tiene una vida secular y una vida cristiana? No. ¿Cómo es su vida? Secular. Y yo lo entendí cuando empezaron nos empezó a enseñar sobre la cosmovisión. Cosmovisión bíblica. Muy bien, Ale. Gracias. Nos empezó a enseñar sobre eso, uno entendió que todo tiene que ver con el Señor. No somos una persona distinta, o no debiéramos. No debiera. No, es que no lo somos. Nunca lo somos. No, pero es que a veces el comportamiento es distinto. Entonces, Pero ojo, que no deja de ser cristiano. no, Porque ahí te convierte en un cristiano dualista. Muy bien. Viviendo de dos formas, pero siendo una misma persona. Una persona cristiana. Entonces decir vida cristiana es como si hubiesen dos tipos de vida. Nosotros somos creyentes, por lo tanto vivimos una vida cristiana. Ahora, si nosotros lo ponemos al escrutinio de la ley de Dios, ¿quién es mejor aquí? ¿Quién es mejor? A ver, si lo ponemos al escrutinio de la ley, ¿quién es mejor? Nadie es mejor, ninguno es mejor que otro aquí. Porque basta con que violemos un solo pecado, un solo mandamiento de la ley, para hacernos merecedores de la muerte. Pero ¿quién vino a pagar ese precio y que el juicio no cayera sobre nosotros? Jesús. Y es de lo que nos está hablando Pablo. ¿Ok? Es un error, pienso yo, o malentendido. Tal vez la gente quiere decir que la vida nosotros la debemos vivir cristianamente según la Escritura, pero creo que nunca se entiende así, ¿ya? Y siempre la mejor explicación es la más sencilla, y creo que uno lo entiende así, como que fueran dos vidas. Regocijaos en el Señor. Primero, el gozo es un mandato. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es bonita la versión de Reina Valera 60 cuando ocupa estas palabras, que es la segunda persona plural, antigua, del vosotros. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo les he contado que cuando yo hacía clases de lenguaje en un colegio, lo único que sabían conjugar la segunda persona plural, el vosotros, eran los canutos. Entonces todos decían, profe, ¿cómo es esto de estuéis, estís? Y a uno decía, estáis. Y después lo llamaban a ir y decía, sí, soy evangélico. Hijos de la Reina Valera. Sabían conjugar la segunda persona plural perfectamente bien. ¿Ya? Por eso que de repente yo lo que les recomiendo como profesor en realidad también es que ustedes lean la poética de la Biblia en la Reina Valera 60. ¿Saben a lo que me refiero cuando digo la poética? Los libros sapienciales, Salmos, Proverbios,
Cantar de los Cantares, etc. Eclesiastés, muy bien. Eso sería ideal que lo leyéramos en Reina Valera 60, que es muy bonito. Bien, entonces, el mandato, hay un mandato del gozo en el Señor. Ahora, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué es lo que está diciendo acá? La palabra griega es, se las voy a explicar, gracias a Dios, shairete, ¿cierto? Shairete. Momento. Chairetes. ¿Qué viene? ¿De qué palabra viene? El gozo es como, a ver, el chairete es regocijado. Es un imperativo presente. Esto quiere decir que es una orden que tiene que ser ahora, pero más bien que ahora, es alégrense. Está mal. Está mal. Ya. ¿Qué dije? Ah, regocijaos. Regocijaos. ¿Ya? Cuando dice regocijaos, está diciendo que tenemos que regocijarnos en el Señor. Y este regocijaos tiene un efecto permanente. O sea, es un gozo continuo. Hoy no sé si lleva tiempo. No, continuo. No hay tiempo. Es un gozo continuo. O sea, no es opcional para el cristiano, ni tampoco es circunstancial. ¿Ok? A ver, ¿por qué razón el apóstol Pablo nos dice que nos regocijemos continuamente? ¿Y por qué usa esta cláusula tan especial para Pablo? Lo vimos la semana pasada. ¿En quién? ¿En quién? Nada, sí. En el Señor. Y luego dice, otra vez les digo, y lo repite de nuevo, y dice, otra vez os digo, regocijaos. Ya. Vamos a ver esto. Primero, el gozo, o el regocijo, o el gozo en el Señor, es en el Señor. O sea, ¿en qué no sería? ¿En qué no sería nuestro gozo? En el trabajo, en los hijos, en la casa, en las vacaciones. en las vacaciones. No. En las vacaciones. ¿Qué más? En los logros. En los padres. En los padres. En la comida. En la comida. En el carrete, en las fiestas, ¿cierto? En las fiestas. En la riqueza. En la pobreza. En la camita. En la enfermedad. O en la salud. Ya. ¿Cómo le llamamos a estas cosas? Circunstancias. Muy bien. Cosas superfluas. Circunstancias. Entonces, ¿por qué Pablo dice otra vez os digo ¿Por qué dice otra vez os digo regocijado? Porque el gozo va a ir en forma paralela con la circunstancia. Va a ser siempre circunstancia la va a vivir a diario. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué les dice otra vez os digo? Porque sabe el Señor que nosotros de qué vamos a depender siempre, hacer depender nuestro gozo. De las circunstancias. Y por eso dice, en el Señor. Ya echamos una miradita la semana pasada a cómo usa Pablo el concepto muy profundamente en el primer capítulo de Efesios. ¿Se acuerdan? En Cristo, en el amado, etcétera. ¿Ya? Entonces, la repetición enfatiza, como dije, que el gozo no proviene de emociones cambiantes, sino de nuestra relación o de la posición que tenemos en Cristo Jesús. No depende de otra cosa. Pero ojo,
ustedes se van a preguntar, pero entonces, ¿por qué recaigo siempre en que mi gozo esté sujeto a las circunstancias? A ver, ¿por qué? ¿Cómo? Sí, repito la pregunta. Entonces, ¿por qué siempre nosotros estamos haciendo depender el gozo de aquí, de estas circunstancias? Que somos Es débiles. lo que vemos, palpamos. Porque en lo que vemos, lo que palpamos, Somos esa- débiles. Es lo la más confianza en instantáneo esas que hay. cosas. Ajá. Que somos de carne. Por los afanes. ¿Ah? Es lo más instantáneo que hay. Porque es lo que todo, Es lo inmediato. es porque es lo que todo generalmente la humanidad se regocija, o sea, sin tener al Señor es lo que les da felicidad, ¿no? Lo que pasa es que, ¿saben lo que es? Es un efecto noético del pecado. Esto es teología sistemática. Efectos, el Ariel sabe. ¿Efectos de qué tipo, Ariel? Los noéticos mentales, que afectan nuestra mente. ¿Y qué está pasando en nuestra mente con esto? Lo que pasa es que el pecado ha modificado nuestra mente para, por ejemplo, elegir los caminos más fáciles. Para elegir el camino o la opción menos dolorosa. O elegir cualquier cosa que no sea Dios. O elegir cualquier cosa que no sea Dios. Por eso dependemos de la gracia para poder aceptar. Exactamente. Entonces, fíjense cómo se conjugan tantas verdades en este concepto de que estamos en Cristo. Y por eso podemos tener gozo. Regocíjense en el Señor siempre, no en las cosas. Cuando mis hijos estaban pequeños, mi papá me había regalado un iPad. Que fue el único iPad que tuve, creo que fue el 2, ¿no, Tommy? Entonces el Tomás lo estaba usando, creo que eres tú, el Inma. Como el Inma no está, echamos la culpa al Inma. Lo estaba usando, no, si este no usaba cosas electrónicas. Pero podría decirlo porque si no sabía usar se le cayó. Ya, no importa qué fue. Se le cayó y se pegó en la punta y se abolló la punta del aluminio del iPad. Y yo lo reté. Y pensé en ese minuto y dije, a ver, yo estoy retando a mi hijo no por una desobediencia, no por una acción de rebeldía pecaminosa, sino que simplemente se le cayó el iPad como se le pudo haber caído un vaso. ¿Qué me importó más a mí en ese minuto? El dolor del niño. Grave. No está grabado, estamos grabando acá. Aníbal, esto es para ti. De parte de tu esposa. Entonces, lo que yo estaba haciendo ahí fue poner por encima las cosas que las personas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos puesto por encima las cosas de las personas? Es muy habitual en nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, Pablo, él está demostrando, recuerden cuando hablábamos en el 1.18, si vamos al 1.18 al 21, Pablo nos dijo anteriormente lo siguiente. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Solo este texto. Habían gente que estaba predicando a Cristo por motivos erróneos, o sea, por contienda. Y Pablo dijo, no me importa que lo estén haciendo, me importa que Cristo sea predicado. Luego dice, yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza
Y como siempre también, ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. O sea, Pablo tiene toda la experiencia y la vivencia con Cristo acerca del sufrimiento. ¿Ya? Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. ¿De qué depende hoy día nuestro gozo? ¿Qué logra robarnos el gozo? Entonces, ¿cómo podemos también ejercitarnos o ejercitar el gozo en medio de las dificultades? Ya vamos a ver más adelante que es un cambio de mentalidad. Esto no es autoayuda. Esto, como dijo el Ariel, es la gracia del Señor, la acción del Espíritu Santo, que nos va a decir en qué debemos pensar. Entonces, la razón de nuestra paz. Versículos 5 al 7. ¿Quién los puede leer? Sí, 4, 5 al 7. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es... Hasta ahí, 7. Gracias. A ver, la palabra griega aquí es epiekes, que se traduce como gentileza o amabilidad. Lo que está implicando acá es que es una actitud equilibrada y considerada hacia los demás. Ser gentil, sin buscar venganza ni reaccionar con ira. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ya. Sí, o sea, ¿alguien quiere hablar de su gentileza? Pero, hablen. ¿Alguien quiere hablar de su gentileza? Usted es gentil, así como equilibrada, amable, una actitud considerada hacia los demás, sin buscar venganza ni reaccionar con ira. A veces. A veces. Sí, a veces, gracias. Depende de la persona, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas a nosotros nos pasan. ¿Por qué razón? Porque evidentemente nuestra obediencia es imperfecta. ¿Ya? Si nosotros pretendemos lograr todo en este estado de cosas y mundo caído, nos vamos a frustrar. ¿Saben por qué razón? Porque la perfección o el perfeccionismo es enemigo de la santidad. La santidad comienza no con mis acciones. La santidad o la santificación comienza por un acto hecho por Dios, que a pesar de cómo somos y cómo seríamos, el Señor nos ha tomado y nos ha apartado para Él. Nos ha hecho santos. Primer sentido de santo es apartado. Para uso exclusivo de Dios. Dios nos apartó para Él. Y luego hay un camino de santidad que nosotros seguimos con la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Luego dice, el Señor está cerca. Aquí hay dos opiniones sobre lo que el Señor está cerca, pero ¿qué creen ustedes que significa eso? El Señor está cerca. Que alguien busque Salmo 145, 18, por favor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Ok. Podría significar que el Señor está cerca porque está con nosotros, ¿cierto? ¿Y por qué debemos buscar la gentileza? Porque el Señor, algo así porque el Señor nos mira, no con un sentido de que el Señor nos está mirando para juzgarnos. Ya juzgó a Cristo.
Pero Él está cerca, en el sentido de que Él está cerca de todos aquellos que invocan el nombre del Señor. O sea, cuando nosotros decimos, Señor, e invocamos su nombre de esa manera, ¿qué dice el Salmo 145, 18? Que el Señor está cerca. Muchas veces sentimos al Señor lejos, ¿o no? Innumerables veces sentimos que el Señor no está cerca nuestro. Pero no depende de cuánto nosotros sintamos, ojo, ni de cuán gentiles seamos. Porque es una cláusula que está separada. El Señor está cerca. Y luego repite, por nada estén afanosos. ¿Qué es el afán? Las preocupaciones. ¿Qué más? ¿Qué más creen que es estar afanoso? La ansiedad. Obsesionado. ¿Sí? Las cosas que nos abruman. Explícate. Estar como terco, ensimismado. Ya, ensimismado, estar como, es como, mis objetivos, mis propósitos, mis planes, mis deseos son los primeros. ¿Sí? Pero también tiene un sentido de, el griego, el sentido es el siguiente, no se angustien. Y es otro imperativo presente. O sea, está llamando a una actitud de confianza permanente en el Señor. Se llama ansiosos por nada. Quiero que escuchen esta primera parte. Capítulo 1. Menos ansiedad, más fe. Es un temor de baja intensidad, un malestar, una intranquilidad, un viento frío que no deja de soplar. No se trata tanto de la tormenta, sino de la certeza de que una se aproxima, siempre acercándose. Los días soleados son meramente un interludio. No puedes relajarte, no puedes bajar la guardia. La paz siempre es temporal, de corta duración. No es tanto encontrarte con un oso pardo, sino la sospecha de que hay uno, o dos, o 10 por ahí cerca, detrás de cada árbol, a la vuelta de cada esquina. Inevitable. Solo es cuestión de tiempo antes que el oso pardo salte de las sombras, exponga sus colmillos y te devore a ti, junto a tu familia, tus amistades, tu cuenta bancaria, tus mascotas y tu país. Allá afuera hay problemas, así que no duermes bien. No te ríes a menudo, no disfrutas del sol, no silbas mientras caminas. Y, cuando otros lo hacen, los miras con sospecha. Con esa mirada tipo, eres un ingenuo. Es posible que hasta se lo digas. ¿Acaso no has leído las noticias y escuchado los reportes y visto los estudios? Esa descripción que hace Max Lucado, nunca leí un libro de él, solo escuché este libro. ¿Qué piensan de lo que él acaba de representar en esta tan bien pintada escena? Que así es. ¿Alguien se siente un poquito identificado con esto? ¿Sí? Un poquito identificado. ¿Quién se siente medianamente identificado? ¿Quién se siente absolutamente identificado? ¿Ah? No me siento. Es que Ya. tenemos Escúchenme. un poco... Escúchenme. A mí me gustaría, como es cosa de cómo el... A mí me pasa que hay veces que, no sé, voy para la U y me voy hora y media odiando. Te juro, pero así odiando. A todo. Y después me canso de tanto odiar. Entonces ahí me calmo. Todos tenemos distintos grados de Bueno, ansiedad. claro, puede ser una manifestación de la ansiedad. Yo alguna vez en mi vida, el año pasado, cuando estaba por hacer el examen de grado, sentía, y eso era como sobre ese suceso o evento,
que supuestamente para mí era como morirme. Una cuestión, más allá de que yo no podía controlar las sensaciones físicas que me daba eso y después las repercusiones psicológicas, no era que yo no quisiera dormir, era que yo no podía dormir y era como, duérmete, pero una y otra vez como mis pensamientos rudimentarios me entraban, entonces igual es como luchar contra que mi corazón se ancle en esa paz que el Señor me da. Pero a la misma vez mis emociones y mi ser sigue como físicamente manteniendo como todas esas sensaciones de ansiedad. Entonces era difícil. La parte humana es la que sale más. ¿Cómo? En esas situaciones, la parte humana es la que más sobresale. Claro, es el pecado, básicamente. A mí me gustaría testimoniar un poco sobre esto. Cuando yo escuché esa descripción, y hasta el día de hoy, es una descripción calcada, excepto por los animales que menciona. Calcada de mi sensación de vida desde que tengo uso de razón hasta el año 2020. Hasta el año 2020. Eso quiere decir que los 5 o 6 años, tal vez, 7 años, hasta cuando tenía ¿cuántos? Hace 2019, 2020, no me acuerdo. 44 años. Esa fue mi sensación de vida, de que algo iba a pasar, de que no podía disfrutar del verano y del sol o de un día bonito, porque sabía que eso se iba a pasar y se iba a acabar. La fiesta de Navidad para mí era más bien una especie de compás de espera, porque sabía que se iba a terminar. El miedo por los hijos, el miedo por el futuro. Una de las cosas que nos enseñó a mí y a mi esposa, yo creo que más a la Ani, fue cuando perdimos a la Sofía, de que si era posible perder un hijo y no morirse. Básicamente, ¿por qué razón yo me sentía así? Le estoy hablando porque ahora lo entiendo. Básicamente por el pecado del orgullo y del control. Porque habían cosas que yo no podía controlar y anhelaba o necesitaba poder controlar. Entonces cuando nos asaltaron y la Ani estaba con un cuchillo en su estómago del tipo, y yo estaba con alguien acá, que no me acuerdo quién era, que me tenía, no sé si encañonado, no recuerdo. La única forma que yo tenía para defender a mi esposa y que mis hijos no salieran de la casa donde estábamos, era quedarme quieto. El Señor de muchas maneras nos enseña a pensar correctamente. No es que crea que yo ya lo hubiera alcanzado, como dice Pablo, porque sigo yo batallando con ese tipo de ansiedad. Pero esta ansiedad que está descrita aquí, de verdad que después de eso, y de harta consejería, y hoy día puedo decir que la siento esporádicamente. Nada. David, ¿no creéis que también puede hacer algo que va más allá de lo que tú puedas creer o meditar o pensar? ¿Cachai? Estos trastornos de ansiedad, o ponte tú, no sé, pues cuando una persona se suicida, ¿cachai? Estando enferma psiquiátricamente, porque ahí quizás hay algo mal en tu sistema, ¿cachai? Neurológico. O sea, yo no tengo temor a decir que yo todavía me medico y tengo sesiones psiquiátricas cada 2 meses. Y hay gente que quizás dejan de tomar medicamentos, y si dejan de tomar medicamentos quizás son capaces de matar a alguien. Sí, es cierto. Pero mira, eso no cambia que esos sean los efectos mentales del pecado. Porque si ustedes me dicen,
¿Qué es el cáncer entonces? Es una enfermedad. ¿Pero efecto de qué? Efecto del pecado. No de su pecado. ¿Me entienden? No que el que se enfermó de cáncer era porque lo castigó el Señor por algo. Claro. O nosotros que perdimos un hijo nos castigó por algo. ¿Cuál es el punto? El punto aquí es que la ansiedad siempre es falta de confianza en Dios. No hay otra explicación. Y pueden ser cuestiones químicas. ¿Sí? Pero, ¿qué es al final? Que uno no confía plenamente en el Señor porque hasta ese desequilibrio químico no es efecto de mi pecado. Es efecto todavía del pecado y que vivimos en un mundo caído, sujeto a este cuerpo defectuoso y a esta mente también defectuosa. Entonces es posible salir de este estado extremo de ansiedad con la ayuda correcta. Cuando hablamos de esta expresión, por nada estén afanosos, fíjense lo que dice. Sino que, lean por favor, lean, por nada estén afanosos. ¿Qué dice? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. A ver, entonces, vamos, dice, por nada estén afanosos. Y el Señor dice, y háganlo por favor. No. Dice, sino que sus peticiones, o sea, siempre lo que nos pone afanosos son cosas que deseamos, o cosas que deseamos que no pasen, o cosas que deseamos que pasen. Cuando nuestros hijos ya crecen y salen, ¿de qué tenemos miedo? Antes que se murieran de sincicial. ¿Sí o no? Ahora que se mueran de qué? De curado. Que choquen. A nosotros nos pasó que ese mismo año perdimos a la Sofi, el Tommy estaba en primero. Y estaba la fiebre porcina, ¿se acuerdan? Sí. Año, hace 15 años. El Tommy estaba en primero básico y con Nani, nadie estaba mandando su archivo al colegio y ¿sabéis? Nosotros nos miramos y dijimos, ¿sabéis qué? Si no lo mandamos, no es fe. Mándamelo. Y lo mandamos sin ninguna mascarilla porque no se nos ocurrió. No se usaban. ¿Y saben lo que pasó ese año? Ni siquiera se enfermó de nada. Fue el único año yo creo que no se enfermó. De ahí se nos pasó la fe y se siguió enfermando. Y la doctora Rosana, ¿cómo se llama? Díaz se hizo millonaria con nosotros y con varios hijos de acá. Y Cruz Verde también. ¿Ya? Con los remedios millonarios que teníamos que comprar. ¿Mm? Entonces, miren, fíjense, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Aquí está diciendo, con toda oración y con energía, con acción de gracias. Cuando nosotros pensamos que tenemos que dar gracias por lo que estamos pidiendo o por lo que estamos deseando, lo que estamos pasando. ¿Saben qué? Miren, esto, no le vendamos la pomada al Señor, porque Él sabe que estamos muchas veces dependiendo de eso. Y no es que le digamos, no Señor, es que estáis malentendiendo la situación. Yo no soy tan así. Sí sabe cómo somos. Y todas esas cosas que nos angustian, nos dice que las pongamos, nos está dando la receta. Y luego dice, no se angustien. Otro imperativo. La preocupación entonces se contrasta con la oración, el ruego y la acción de gracia. Después de eso, el deseo de Pablo, o lo que dice que va a pasar, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Volvemos a qué? Se cierra el círculo diciendo en Cristo. O sea, lo que está diciendo Pablo es que él, que después de orar, en contraste con la angustia y la ansiedad, de rogar y de agradecer, la acción de gracias, ¿saben cuál es la palabra que se usa en griego? Eucaristía. Dice que la paz de Dios, que no vamos a entender, va a guardar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús, que es donde es el mejor o el lugar más seguro donde podemos estar. Pastor, Dígame. y Pablo no estaba en una circunstancia como de gozo, de alegría. O sea, la estaba viviendo, pero recordar que estaba en la cárcel. Esta carta. Estaba en la cárcel. Claro. Estaba en la cárcel y estar en la cárcel, no sé qué será peor en realidad. Bueno, no estaba en Capitán Llave. O llevan. O llevan. No, en la Peni yo creo que sí, se debe parecer a una cárcel. Yo creo que la cárcel romana era mejor. Pero Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Entonces, dice que la paz de Dios, que esa tranquilidad interior que solo Dios da, guardará. ¿Saben ese término? Ese término es un término militar que indica una protección constante como un soldado que vigila la ciudad. ¿Se han fijado que cuando cito las palabras griegas y las explico, se entiende mejor el sentido del texto? Ahora, ojo, no todas, para los que quieren predicar en el futuro, uno no tiene que explicar todas las palabras griegas, ni tampoco tiene que mencionarlas todas, solamente las que son relevantes. Por ejemplo, yo mencioné Eucaristía como acción de gracias. ¿Por qué razón? Y les voy a explicar a las que vayan a enseñar o a predicar. En esta iglesia las mujeres predican, la cosa es que no se atreven. Y los hombres que van a predicar en el futuro, que serán oficiales de la iglesia, ¿qué prefieren ustedes, todos ustedes? ¿Comerse un pay de limón o leer la receta del pay de limón? Leer la receta porque no me gusta el texto. ¿Por qué me arruinan los ejemplos? Me arruina el ejemplo así, sin misericordia. Preferimos eso, ¿no? Entonces un sermón, y no un estudio bíblico, un sermón debería ser un pay de limón y no contarles cómo preparé el pay de limón. ¿Ya? Entonces, estamos reemplazando la ansiedad con oración, porque el corazón no puede estar vacío. Las cosas tienen que ser reemplazadas por algo. Entonces, ¿qué dice? ¿En qué es lo que debemos pensar? Léanlo. En todo lo bueno, sigan. Honesto, justo, puro, bueno, amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso piensen. En eso piensen. Hay una palabra muy linda que se utiliza aquí, que es virtud. Y quiero hacer un paréntesis sobre virtud. Los creyentes no creemos en valores, porque los valores son cambiantes. Los valores de la Alemania nazi, los valores de la China comunista, hasta el día de hoy, y de Estados Unidos, y de Bolivia, y de donde sea, son distintos aquí. En todas partes, porque valores son distintos, ¿o no? Pero la virtud nunca cambia. Y lo que la Biblia nos enseña son virtudes cristianas. ¿Ya? ¿Cuál podría ser virtud? No, dice, a ver, si hay virtud alguna, eso dice el texto. Ubiquen en la NBI cuál será. Cuando habla de los valores cambiantes, ¿tiene implicancia el tema cultural? No, sí, o sea, cultural, político, ponernos de acuerdo. O sea, es un valor, por ejemplo. Es un valor, por ejemplo, la verdad. Pensemos en Alemania nazi. Y pensemos en Ana Frank. Y pensemos en Bastardo sin Gloria. Veanla. Díganme ustedes.
el valor de la verdad era que cualquiera tenía que decirle dónde estaba un judío. Porque era un valor de la Alemania nazi ser patriota y no sé qué. Pero la virtud de la verdad, ¿qué era? ¿Mentirle a quién? Mentirle al SS, que andaba buscando judíos para matarlos y proteger la vida. Y ahí no tenemos ningún conflicto ético. Porque la verdad no la podemos decir siempre. Por ejemplo, en esos casos, él no se merece la verdad. Hay un bien mayor que es la vida, que el Señor ha dado, y no le podemos entregar a alguien para que lo mate de manera injusta. Es porque yo tengo la convicción de que esos valores van en contra de las virtudes que son universales. Entonces, en esto piensen, es un nuevo imperativo continuo, presente, llamando a una meditación continua y deliberada. Lo que pasa aquí es que esta lista de cualidades, ¿saben lo que hace? Refleja las virtudes cristianas, la ética del reino, el carácter de Cristo. Y luego, esto no lo vamos a ver. En esto piensen. Entonces, los ansiosos. Yo mandé a hacer, pero ustedes no me lo hacen. No lo he finiquitado, pero el David Vilches hace cuadritos de textos bíblicos. Yo le pedí ese. Yo no sé si está acá, pero yo en mi escritorio abajo tengo ese texto bíblico. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto. Porque eso es lo que yo más necesito. Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Cuál era el sinónimo de virtud en la N? ¿No lo ubicaron? ¿El primero? En todo lo que sea excelente o merezca elogio. Acá dice Excelencia. Excelente parece, ¿sí? Excelencia, virtud de la causa. Es bonita la versión de Reina Valera. Si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, nos está diciendo el Señor, miren, que en Cristo nos regocijamos, ¿cierto? Que debemos reemplazar por la ansiedad por oración, ruego y acción de gracias. Y en ese sentido nos dice que las cosas que debemos pensar. Entonces, ¿cómo le llaman los psicólogos hoy día a esos pensamientos que no son nada de esto? No son pensamientos intrusivos, que se meten a nuestra mente y nos dicen, esto va a estar mal. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Reemplazarlo diciendo, todo va a estar bien. ¿Todo en qué? Diciendo que vamos a pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, verdadero. No pienso en eso, lo reemplazo por esto. Y si eso pasa, ¿está en las manos del Señor? ¿Ah? Y no por eso va a estar mal tampoco. Y no por eso... Porque al final, a mí lo que me Por pasa favor. con eso es que como que la percepción que uno tiene de bueno o malo es lo que el pecado también te ha hecho pensar, pues porque al final el Señor dice en su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Él hace para bien, ¿cachai? Para uno. Entonces en realidad yo siempre he dicho y tratado de tener esa convicción de que al final lo que para uno es malo, para el Señor no es ese concepto de malo, sino es como, no sé, podrá ser un concepto de experiencia, de aprendizaje, ¿cachai? Pero no es algo malo, sino que para nosotros siempre es catastrófico. Sí. Hay un museo que contiene muchas pinturas que son muy bonitas, que es el Museo del Prado. En esa hay una pintura que particularmente me gusta, es fea. Hay una de un rey que no recuerdo el nombre, muy impactante porque la pintura es grande. Y hay otra que es Las Meninas, que son unas chiquititas, y es como graciosa, no sé, pero es fea. De hecho son feas. A ver, fea, bonita, lo que sea. Si nosotros tomamos un detalle de esa pintura, la parte más negra de la pintura, ¿entendemos la pintura? ¿Sabemos de quién es? ¿Sabemos en qué museo está? ¿Sabemos qué quería transmitir el artista? No sabemos nada. Y a veces estamos enfocados en qué. O simplemente podemos ver por nuestra corta vista ese pedacito oscuro, valle de sombra, de muerte, donde el Señor dice que no debemos temer
mal alguno porque el Señor está con nosotros. Ahora sí vamos. Dice lo siguiente. Subraya los verbos de acción. Regocíjense, oren, piensen, etc. Escribe al lado cualquier texto o frase que te llame la atención o desafíe. ¿Ya? Eso es uno. Y en segundo lugar, reúnanse ya, en parejas o en tríos, cada grupo tomará un versículo. 4, 6, 8, da lo mismo. Ustedes deciden. ¿Ok? Y explicará, no, yo no voy a participar, y explicará cómo puede aplicarlo a la vida diaria. Y luego presenten un ejemplo práctico y compartan su reflexión. Ya, Sofía. Dale, sálvale. Ya, nosotros como grupo escogimos el versículo 8, que dice así, lo voy a leer para contextualizar por si se les olvidó. Dice, decimos en la versión NBI, que dice así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Bueno, respecto a lo que pudimos meditar frente al versículo, es que el Señor nos da canales para para salir de un momento de ansiedad. Por ejemplo, el querer centrar nuestros pensamientos en el Señor, o el decir como: Señor, deposito en ti mi ansiedad, o confío en el Señor. De repente quedan en palabras vacías y en verdad como que decimos eso, pero en verdad no sabemos más qué hacer, como que quedamos en el aire. Y nosotros entendemos que el Señor nos da una forma de poder huir de esos pensamientos que nos pueden atormentar. ¿Cómo? Como lo dice en el versículo, considerando todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Que estábamos conversando, qué cosas podríamos decir como qué es lo verdadero, qué es lo justo. Y en verdad, lo que podemos entender es que aquí está hablando de Dios. Si uno lo ve, podría estar viendo cualidades del Señor, cualidades de justicia, de amabilidad. ¿A quién podemos admirar? O sea, ¿o a quién sería mejor admirar? Al Señor. Entonces, ¿en quién pensar? Literalmente en el Señor. Lo bueno que es el Señor, lo justo, lo admirable. Y también otros canales que decíamos es recordar cosas que te hacen gozarte en el Señor. Por ejemplo, a alguien dio un ejemplo de una sandía. Uno se goza al comer una sandía, es feliz, es dulcecita, es rojita, es fresquita, buenísima. Tiene pocas calorías. Con vodka también. Bueno, ahí cada quien su gusto. Pero en esos momentos de ansiedad, tener ese que puede parecer tal vez chiquitito, pensar en una sandía, pero al final ese pequeño pensamiento que puede ser una sandía, un melón, un grano, una frutilla, lo que sea, te vuelve al gozo. Uno vuelve a decir como, Señor, tú que me permites disfrutar esta pequeña fruta, como si me permites hacer esto, como no voy a confiar en ti, que voy a poder depositar mi ansiedad en él, ya sé, etcétera. Contentamiento. Claro. Muchas gracias. Un aplauso a los chicos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? En orden. Ya ustedes. Nosotros habíamos listo, pero bueno. No, pero Elegimos tienen el una mismo, reflexión distinta. claro. Ya. Elegimos el mismo versículo porque igual a nosotros, como ya estamos en otra etapa, no, ellas están en una Más etapa maduras. que, claro. Entonces ya hemos pasado por las dificultades, hemos sufrido las cosas, hemos tenido los problemas. Entonces para mí mi mayor problema fue cuando Iván se enfermó. Yo ahí como que entré, como decía el pastor, desesperarme, porque él es el que trabaja, el que trae el alimento, el que tiene que pagar la casa, todas las cosas. Y ay, se me vino como todo así. Ahí,
¿qué va a ser de mí? Estoy pensando en como que uno es la que Soluciona. tiene la solución para eso, o sea, como que está escapando de mis manos y todas las cosas. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, eso fue como la prueba que yo recordándome y compartiendo con Priscila, decía, fue como una prueba muy grande. Creo que una de las más grandes que ha pasado en mi vida, de casar. Y entonces yo ahí pude ver también la mano de Dios que puso personas en el camino, consejeros, el pastor que iba a ver tal vez no a la casa, le aconsejaba y ahí decía, es que no depende de ustedes, no depende de lo que ustedes, ni usted hermano le decía, no depende de ustedes que les van a llegar las cosas, usted tiene que confiar, pensar, y siempre se me quedó grabado cuando él dijo, ¿y ha pensado usted por qué le vino esta enfermedad? ¿Qué es lo que Dios pretende que quiere de su vida? Entonces eso a mí me quedó marcado y no sé si a él le habrá marcado, pero a mí sí. Y pienso que una de esas cosas es la que dice aquí en la palabra, porque dice, uno se desespera, le llega como una desesperación que no haya que hacer. Pero como dice, uno tiene que buscar al Señor, y ¿qué dice acá también? En oración. Porque la palabra del Señor igual a mí me llevó y me hizo reflexionar. También libros que el pastor me prestó, que todavía no se lo entrego. Ella es la que le falta un libro. O varios. Oye, paso el dato. Si alguien tiene un libro mío, devuélvamelo, por favor. Edgar tiene uno. ¿Tuyo? Yo tengo dos. Ya. Y yo tengo dos, la Belén tiene dos. Y eso también, yo creo que Priscila igual tuvo momentos también que ella la enmarcaron igual y ella puede ver Claro, algo. el versículo que escogimos nosotros fue el versículo 8 y a mí también me gustó el versículo el 6, que dice con oración y ruego. Y en esto pensar, porque yo creo que es como, en esto pensar es como la combinación de todo lo que va más arriba, todos los otros versículos, porque si pensamos en lo que dice la palabra de Dios para nosotros, en los momentos difíciles, si vamos a ella, Dios nos da la salida y nos da respuesta y nos dice que estemos tranquilos, que no temamos, que Él está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Entonces, ese versículo lo escogimos con AXA. Muchas gracias. Un aplauso para este. Vamos con ustedes. Nosotros elegimos también el versículo 6. ¿Lo leo? Ya. Por nada estén afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Bueno, elegimos ese y nosotros destacamos como la frase que tenemos que confiar en el Señor, que Él tiene el control de todo, que Él es soberano y estamos en su voluntad. Y como en lo práctico, como decía también la Lila, en oración y presentar todas nuestras debilidades, afanes, siempre con acción de gracia. Muchas gracias. Un aplauso. El grupo que sigue. Perdón. También elegimos el versículo 6, la primera frase, por nada estéis afanosos. Y ya conocemos el contexto del versículo. Y bueno, la mayoría ha dicho casi lo mismo que pensamos todos. No afanarse de las cosas que nos incomodan, muchas veces tenemos dificultades y nos preocupamos muchas veces en exceso, conociendo que tenemos un Dios soberano y que todo lo puede resolver y todo lo puede guiar. Cabe señalar el concepto de la iglesia de Filipos, que ellos estaban sufriendo persecución. Entonces, cuando Pablo da este consejo,
No eran porque había gente cesante o porque había gente enferma o porque había gente con problemas familiares o con problemas de disputa entre terreno. Era porque estaban sufriendo persecución y el resultado de esa persecución era la muerte, la cárcel o la muerte. Entonces hay un nivel de preocupación por algo, si lo comparamos con ese nivel de preocupación, lo que estamos viviendo hoy en día no es nada. O sea, son cosas pasajeras. Con paciencia todo se resuelve. Dado el momento, Dios siempre da la salida. La angustia que tenía esa gente era mucho mayor que la que podemos tener hoy en día nosotros. Entonces, por eso es interesante conocer el trasfondo también de esta iglesia. A nivel personal, cuando hemos puesto, mi esposo y yo, cosas en las manos de Dios, hemos orado por alguna petición muy en especial, hemos visto las respuestas, hemos visto cómo Dios ha obrado en algo tan... cosas que Dios ha puesto en el camino y hemos podido a través de la oración, el ruego que uno puede presentarle a Dios, ha podido obrar en las diversas situaciones que hemos tenido. O sea, mi esposa participó cerca de 20 años por un concurso un concurso de administración que por el tema de salir de quedar en la planta. Y el último año ya no quería participar y nos pusimos de acuerdo los dos y oramos por ese tema y pudimos ver cómo Dios respondía y quedaba. Cuando salió el tema de la destinación al extranjero, también había momentos de desesperación, pucha, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Entonces había muchas incógnitas. Entonces cuando pudimos ver esa angustia que nos afligía, pudimos orar en esa dirección y pudimos ver que Dios tomaba los medios y respondía casi al instante. O sea, fue maravilloso, ha sido maravilloso ver cómo Dios ha obrado a través de la oración. Amén. Muchas gracias. Un aplauso. Pero siguiente. Ya, el siguiente grupo. Nosotros tomamos el versículo 6. ¿Ya? El versículo 6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten las peticiones a Dios. Yo tengo un testimonio muy grande que se lo conté a mi señora y a algunas personas. Fue el momento en que a mí me dio la enfermedad cuando estuve en el hospital por el corazón. Yo no sabía que iba, pero del momento en que a mí me dijeron en la mañana que me iban a preparar porque ya iba a intervención, y yo llegué ahí, pero yo tiritaba, con mucho miedo, yo tiritaba. Y el doctor me dijo: mira, Carlos, tú no te puedes mover porque lo que te vamos a hacer es muy delicado. Iban a trabajar con unos cables al corazón, a limpiar las arterias. Pero yo saltaba y mis brazos no podía firmarlos, no los podía sostener, y me encomendé al Señor. Yo sentí en mis brazos dos manos y quedé tranquilo. Y eso lo hace entender a uno que siempre pedimos y que aunque pidamos, desconfiamos. Y lo más importante en uno es la oración. Y este versículo me marcó hoy día. El versículo 6, y Él nos dice que no nos preocupemos en nada. Pero evidentemente en nuestros pensamientos está la preocupación: ¿me irá bien? ¿Me lo darán? Y dice: más bien en toda ocasión, con oración y ruego. Yo creo que si no hay oración en uno, no puede haber bendición de Dios.
Porque ¿qué le entregamos al Señor nosotros? Todas las preocupaciones, los problemas, las dificultades. Pero también tenemos que hablar con Él. Y la oración es para eso. Y dice, presenten sus peticiones. Yo desde ese momento he estado orando porque me siguen limpiando arterias a mí. Pero ya voy con otra mentalidad. Con otra disposición, porque ya sé que Dios va a estar conmigo. Y lo que hizo Él conmigo lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Yo sentí sus manos en mis brazos. Damos oficialmente por concluido nuestro estudio del verano. Así que muchas gracias por todo. Vamos a orar dándole gracias al Señor.